Bueno, hermanos, vamos a compartir una oración, ¿sí? Antes de dejarle el lugar a Huguito que va a tener el mensaje en esta noche. Oramos. Te agradecemos, Padre, y estamos gozosos de poder estar reunidos en este tiempo. Te agradecemos, Padre, por proveernos de los medios una vez más para poder encontrarnos virtualmente, Padre, pero sabemos que en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Padre, y queremos darte gracias por ello. Queremos dejar en tus manos, Padre, el que tú puedas estar presidiendo esta reunión, nos estés guiando, Padre, estés guiando a Huguito, Padre, con el mensaje, que tú puedas hablar a cada uno de nuestros corazones, Padre, que podamos estar atentos, Padre, que podamos estar dispuestos a escuchar de tu palabra, a saber qué es lo que tú tienes para nosotros en esta noche, poder guardarlo, Padre, y sobre todo buscar ponerlo en práctica en cada una de nuestras vidas. Lo dejamos todo en tus manos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar. Esta semana estuvimos leyendo y volviendo a recordar la historia de Moisés. A ver, si alguno puede tomar el audio, me dice qué están viendo en su pantalla, porque por ahí me supera la tecnología. No, se ve bien la presentación. Dice, Moisés por la fe celebró la Pascua y nada más se ve. Y nada más, sí, sí. Voy practicando con cosas de la tecnología nueva que voy aprendiendo de a poco. Así que discúlpenme. Estos días, bueno, Charlie empezó dándonos un pantallazo de la historia de Moisés. eh, y es muy lindo, es muy saludable, ayuda mucho eh, recordar la historia por la historia en sí, ¿sí? Uno se acuerda cuando es chico, cuando era chico quizás, y les contaban las historias y lo que se imaginaba, y es muy lindo, muy saludable, reitero, conocer las historias, porque atrás de esas historias hay un mensaje eterno en todas las historias de la Biblia. Entonces, volver a recordar estas historias, quizás para algunos sea como algo muy conocido, pero realmente son muy lindas. Ayer nos hablaron ya de la fe, ¿no? Del caso puntual de la fe de los padres de Moisés, de la fe de Moisés en sus distintos momentos que nos mencionaba Juan. Y no, dentro de los temas que propusimos para hablar, eh, me propusieron cerrar con la Pascua. Dice Hebreos 11, en esta galería de la fe, eh, para Moisés le aparta algunos textos más, ¿no? Porque algunos son un textito, un texto por la fe Abel, por la fe Enoc, Noé es un texto, Abraham tiene 2 o 3 textos, pero a Moisés le separa un apartado especial, y nos decía ayer Juan, ¿no? Moisés fue un caso especial realmente, fue un ejemplo impresionante, y en ese ejemplo impresionante está la Pascua. Y es un ejemplo que impresiona, que impacta, que realmente llega a cuando uno analiza y empieza a estudiar y va viendo la historia y va viendo las cosas y va viendo cómo Dios prepara el corazón de aquella persona que quiere acercarse a Dios. Estudiar y conocer la historia de Moisés y conocer la historia de la Pascua es un ejemplo que dejó Dios para nosotros, es muy grande. Fue tan grande para el pueblo hebreo, para los judíos, que les dejó el mandamiento cuando Dios, ahora vamos a leer, ¿no? Pero cuando Dios le dice a Moisés, bueno, hay que preparar la Pascua, le dice, esto lo van a tener por estatuto perpetuo para ustedes, para sus hijos, y cuando les pregunten, ustedes van a tener que, en esa conmemoración, es la conmemoración de la libertad.
la Pascua. Entonces, para el pueblo hebreo, Dios les dice, tienen que hacerlo todos los años y tienen que comentar qué pasó, que estábamos en Egipto, éramos esclavos y Dios nos libertó. Entonces es una fiesta solemne que Dios instaura para ese pueblo, le dice, ustedes todos los años tienen que celebrarla, porque el ejemplo es para nosotros en el Señor Jesús, y vamos a ver esto, vamos a recordar un poco con este ejemplo lo que hizo el Señor Jesús por nosotros en la cruz. Para esto presente, la historia de la Pascua, o el comienzo de esta historia, está en el capítulo 12 de Éxodo, ¿sí? Ahí están en los primeros versículos del 1 al 13, cuando Dios habla con Moisés y le dice, Dios habla puntualmente con Moisés y le da todos los mandamientos, le dice lo que tenían que hacer. Del versículo 21 al 23 está cuando Moisés va al pueblo y le cuenta al pueblo, le dice lo que Dios había mandado y lo que tenían que hacer. Y luego, en el mismo capítulo, está el cumplimiento de la palabra de Dios, como que si alguien quiere leer después más en detalle la historia, es un capítulo, no es tan largo, y ahí están los ejemplos y todo, como Dios fue hablando con Moisés, con el pueblo, cómo cumplieron. Nosotros vamos a leer una partecita. Pero para llegar a la Pascua en sí, el pueblo hebreo, vamos a hacer un poquito, rememorar un poquito de esto que estuvimos escuchando estos días, ¿sí? Los hebreos estaban esclavos en Egipto, ellos estaban sufriendo la esclavitud, si bien habían ido por voluntad propia, cuando José y sus hermanos y su padre, etcétera, y después deviene en la historia una situación donde el faraón ve que los hebreos eran muchos y por temor los empiezan a esclavizar hasta que empiezan a vivir una vida mala en Egipto, estaban mal ellos, y se levanta Moisés, Dios levanta a Moisés como ese libertador, ese que iba a sacar al pueblo, y empieza ahí en la historia unas conversaciones con el faraón, con el que gobernaba Egipto, y bueno, dejanos ir a adorar a Dios, y sí, que no, que bueno, y que no, y a las vueltas, y esta es historia muy conocida por muchos, viene el momento en que vienen las plagas, ¿no? Moisés iba a Faraón y le decía, Faraón, dejá de ir al pueblo de Dios porque Dios va a mandar una plaga. Y siempre estaba el anticipo de la plaga, el anticipo del juicio, y el faraón que endurecía el corazón y Dios mandaba ese juicio, ¿no? Entonces, ahí en los capítulos previos al capítulo 12 de Éxodo está la primer plaga, el agua que se convierte en sangre. Luego de ese agua con sangre vienen las ranas, luego de ahí vienen piojos, luego vienen moscas, esas como plagas externas, ¿no? Cosas que se veían, que se palpaban, pero luego vienen enfermedades sobre el ganado, luego vienen enfermedades sobre las personas, ¿sí? Un sarpullido y úlceras que le aparecían a las personas. Luego nuevamente viene granizo y fuego, langostas, tinieblas, que es la muerte de los primogénitos. Era una plaga, la muerte de los primogénitos es anunciada así, y el corazón de tanto de los israelitas que estaban en ese momento como de los egipcios estaba siendo preparado por Dios, y Dios les estaba mostrando y les estaba demostrando a través de la naturaleza y de su poder lo que él podía hacer. Y en esto, quizás para nosotros lo podemos pensar sin ninguna duda, que Dios va preparando nuestro corazón con las cosas que nos van pasando. Porque muchas veces decimos, ¿y dónde está Dios en los problemas, no? En las cosas malas, en las cosas externas a uno que le suceden, o en las cosas internas, en lo que pasa dentro. ¿Dónde está Dios y por qué
problemas que tenemos con nuestra, no sé, economía, con nuestra familia, con alguna enfermedad, con esta enfermedad que nos tiene hoy a todos atemorizados, con cuántas cosas que el ser humano de por sí vivimos mal porque estamos en un mundo hostil, dominado por Satanás, que no quiere que la creación de Dios esté bien. Vivimos, no hace falta que haga muchas explicaciones de los problemas que hay, ¿no? Es cuestión de ponerse a charlar con las personas y normalmente lo que nos sale son las quejas que tenemos por situaciones económicas o lo que sea, ¿no? Y son esas plagas que golpean en la vida las que nos tendrían que hacer pensar en nuestro ser desde un punto de vista íntegro o completo. Nuestro ser no es solamente nuestro cuerpo, que lo vestimos, que lo alimentamos bien, lo alimentamos mal, que le hacemos hacer deporte, que le cortamos más o menos el pelo, no importa. Nuestro ser no es solamente nuestra alma, no se trata de si estoy bien, si me siento en paz con el universo, si estoy bien con mi familia, no es solamente eso, nuestro ser no es solamente lo espiritual, nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Y Dios nos va preparando y Dios nos va hablando a todo nuestro ser. Y Dios fue preparando a este pueblo hasta que llegó la última plaga. La última plaga tiene algo especial, distinto. Muchas de las plagas anteriores se menciona en la Biblia, en la historia, que no le tocó al pueblo de los hebreos. Los hebreos, cuando se instalan en Egipto, como ellos criaban ganado, la crianza de ganado para los egipcios no estaba bien vista, no era una actividad de las mejores para ellos. Entonces, ahí, si repasamos la historia de José, José le dice a los hermanos, cuando vengan, pídanle al faraón tal tierra, porque él sabía, como buen judío, sabía lo que tenía que pedir, ¿no? Entonces, los hacen instalar en una zona diferente, no separada, pero como distinta, y muchas de las plagas se menciona que no les tocaron a los hebreos, porque Dios fue resguardando a su pueblo, sin ninguna duda. Por ejemplo, puntualmente la muerte del ganado, está en la historia que esa plaga no le tocó al pueblo de los hebreos, se morían todos los ganados de los egipcios, pero no el de ellos. Y cuando llega la última plaga, la muerte de los primogénitos, esa plaga era para todos. Ahí no iba a haber distinción entre judíos, no judíos, hebreos, no hebreos, israelitas, egipcios. Esa plaga era para todos. Y esto, sin ninguna duda, lo tenemos que pensar o hacer una comparación con lo que es el pecado que nos separa de Dios, que es algo que todos traemos de nacimiento. No es imposible evadir esta situación. Todos pecamos, todos pecan. No hay ninguna persona que no tenga pecado. El único que fue sin pecado fue el Señor Jesús. Pero desde Adán, cuando se comete ese primer pecado allá en el Edén, por nacimiento, es una ley que impuso Dios y el pecado viene en nuestros miembros y lo ejecutamos y nos hacemos pecadores por práctica. Y eso es el virus que produce la plaga de la muerte, de la separación con Dios. En la última plaga, la muerte de los primogénitos, la muerte era para todos, para todas las familias que estaban en Egipto. Pero, Dios le habla a Moisés y le dice,
Dios había preparado un heridor, dice, y salió el heridor, que era el ángel de Jehová, y Jehová mismo estuvo interviniendo en esa noche. Fue impresionante lo que pasó. Dios prepara al pueblo para esa plaga, pero el pueblo tenía que hacer algo. El que no lo hacía corría la misma suerte que todas las otras familias que vivían en esa zona, que vivían en Egipto. Vamos a leer allí en Éxodo capítulo 12. Versículo 21. Dice Éxodo 12, 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. ¿Sí? Antes dice, el cordero tenía que ser un año, sin defecto, es decir, un corderito, un animal lindo. Tenían que tenerlo 4 días en la casa, lo suficiente como para encariñarse con el animal, y luego tenían que sacrificarlo. Versículo 22, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho, y tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés de Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda la clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levaduras de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo para prepararse comida. Bueno, sigue la historia, pero hasta acá quería leer el pasaje en el que tienen que salir corriendo. Ya Dios le había anticipado a Moisés, le dijo cómo tenían que comerla, ¿sí? La Pascua, Dios le dice: preparen todo y tienen que comerla con todo preparado, con las mochilas puestas, acomoden todo porque esta noche se van. Y tenían que comerla con hierbas amargas, tenían que comerla con panes sin levaduras. Luego instaura la fiesta de la Pascua, esta fiesta solemne, y también, para si alguno quiere investigar un poquito más, durante una semana, cuando estaba, la fiesta de la Pascua es el momento preciso, la noche en que se sacrificaba el cordero. Pero también durante una semana, en ese mismo periodo, se festeja, o los judíos festejan,
la fiesta de los panes sin levadura. Son dos momentos solemnes que Dios pone para el pueblo, donde durante una semana hay que sacar la levadura. La levadura figura del pecado, la levadura que da un mensaje ahí atrás, y Dios le dice al pueblo, bueno, durante una semana no tiene que haber levadura en las casas. Y puntualmente la noche de la conmemoración hay que sacrificar el cordero y hacer memoria. Esto, viendo en la historia, hay momentos en que el pueblo de Israel se olvidó, dejó de celebrar la Pascua. Y vemos en la historia de los reyes, ¿sí?, que por ahí se encontraban con la ley y leían y decían, tenemos que celebrar la Pascua. Y se acordaban o se enteraban nuevamente, y los judíos piadosos volvían a celebrar la Pascua, ¿no? Me hacía acordar, si alguno escuchó el mensaje del mediodía que pasamos por Casileros, de prestar atención, ¿no? De atender al mensaje, de atender a la palabra, de atender a lo que Dios nos pide, porque en algunos momentos los ejemplos de la historia son que se olvidaron, ¿no? Hasta que, bueno, fueron deportados, y cuando volvieron, de ahí en más, siempre la celebraron los judíos. Y llegó el momento en que en la historia aparece, irrumpe el Señor Jesús en el mundo. El Señor Jesús vino a este mundo, fue Dios que preparó absolutamente todo, librado al azar Dios, y en el momento oportuno nació el Señor Jesús de la Virgen María, creció en ese hogar, allá en Medio Oriente, en Israel, y cuando tenía aproximadamente 30 años comenzó su ministerio para demostrar quién era, para enseñar a qué había venido. Y luego, más o menos de 3 años, el Señor Jesús se encuentra con sus discípulos en un lugar, en el aposento alto, en un lugar especial que se había previsto. Y el Señor celebra la última Pascua con sus discípulos. Y ahí están los pasajes donde está el Señor en la semana de los panes sin levadura, y le dice a los discípulos, yo quiero celebrar con ustedes, cuánto deseé comer con ustedes esta Pascua. Y acá lo importante del memorial ¿no?, de lo que fue la liberación para el pueblo de Israel, y de lo que nos tiene que traer a nuestra mente esta historia. Dios, ya lo vimos allá con esos primeros ejemplos de los hombres de fe, ¿no? Abel tuvo que sacrificar. Y así Dios le fue enseñando al hombre, al ser humano, que había que haber derramamiento de sangre, que el pecado para Dios era algo que había que juzgarlo según Dios mide el pecado. Y entonces dice el apóstol Pablo que Jesucristo es nuestra Pascua. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Señor, cuando fue sacrificado, fue en el momento histórico de la celebración de la Pascua. Y tiene su correlato, tiene el porqué. Porque Dios le estaba diciendo al ser humano, miren que les dejé ejemplo y que les enseñé lo que pesa para mí el pecado y lo que eso significa. Para Dios, ya cuando introduce luego la ley Moisés, Dios le dice al pueblo, yo les he dado la sangre para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Ya desde antiguo Dios fue enseñándole al hombre que la sangre estaba para la expiación. Por eso tenía que morir el cordero, por eso tenía que morir ese corderito en esa primer Pascua. Por eso esa noche, en el momento que derramó el juicio Dios de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos, en todas las casas hubo muerte.
algunos la suplantó el Cordero, pero en todas las casas hubo muerte. Dios preparó a la humanidad para lo que fue la cruz de Cristo. Nos enseñó el valor que tiene para Dios el pecado. Y por ahí, quizás los que recuerdan el mensaje mío anterior, quiero insistir con esto, en lo que es realmente el pecado para Dios. Nosotros nunca vamos a poder medir lo que realmente significa el pecado. Y más en la época en la que vivimos nosotros, en la que cada vez se nos atormenta más o se nos inculca más de que el pecado no es pecado, de que lo que está mal está bien más o menos importa, porque todo está bien. Bueno, para Dios no es así. Y Dios es el creador, Dios es el eterno, Dios es el juez. ¿Y qué valor tiene para Dios el pecado? Bueno, podemos llegar a soslayar un poquito en la cruz. Decían, la primera noche esa de la Pascua hubo muertes en todas las casas. En la de los egipcios fue por juicio. Una sentencia contraria que Dios ejecutó, ¿sí? A los primogénitos. La sentencia era, van a morir los primogénitos. Pero en la casa de los israelitas, ¿qué pasó? Alguien suplantó. Alguien tomó ese lugar. Perdón. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero yo tengo una buena vida, yo no maté a nadie, yo no cometo pecados. Sin embargo, reitero, el pecado no lo podemos medir nosotros con nuestra vara. El pecado lo mide Dios. Inclusive el Señor, enseñando acerca del adulterio, dijo en un momento, aquel que mira a una mujer para codiciarla ya está pecando, ya está adulterando, porque adultera en el corazón, adultera en el interior. Es decir, Cristo mira las intenciones, Dios mira las intenciones del corazón, Dios mira el interior. No podemos decir, yo no tengo pecado. Y el pecado para la justicia de Dios requiere un juicio, requiere un pago. Esto yo lo entiendo como que Dios tenía un problema. ¿Puede tener Dios un problema? No, pero lo interpreto, me tomo ese atrevimiento de decir, Dios tenía un problema con el pecado en el ser humano. Porque Satanás se encargó allá en el Edén de meter ese pecado que después pasó a todos los hombres. Y en ese momento se cortó una relación que había entre la criatura, la creación que somos nosotros, y nuestro creador, y Dios. Entonces, por ese problema que Dios tenía para volver a recuperarnos, fue que creó una obra perfecta, una obra que se tenía que hacer para siempre, que pueda rearmar el puente para comunicarnos con Dios, que pueda romper esa enemistad que tenemos con Dios. Por eso Cristo es nuestra Pascua. Por eso Él ya fue sacrificado por nosotros, Él suplantó nuestro lugar, porque Él cumplió con lo que Dios necesitaba para que el pecado pueda ser pasado por alto. Ya no es que el pecado es pasado por alto. ¿Sí? Pascua en hebreo significa pasar por alto, porque Dios vino, ese heridor, y donde veía la sangre pasaba por alto. Y así fue que tuvieron la libertad. Bueno, el Señor tomó nuestro lugar. Fue ese cordero, en el ejemplo de la Pascua, fue el cordero que fue crucificado, que murió, que derramó su sangre para que nuestros pecados sean limpios, para que seamos limpiados de nuestros pecados. Fue tan perfecto el sacrificio de Cristo que desde la cruz nos da vida eterna, nos da paz. Y ahí podemos estar en paz, puede estar en paz nuestro ser completo.
espíritu, alma y cuerpo, nuestro espíritu. El tema es atender a nuestro espíritu, darle el espacio y el lugar que necesita para poder contactarse con Dios, para poder llegar a estar a cuentas con Dios. Hay que dejar que la palabra hable, hay que dejar que la Biblia nos enseñe, hay que dejar que la palabra de Dios llegue realmente al corazón. Yo no sé si todos los que estamos escuchando hoy esta conversación, esta predicación, realmente estamos a cuentas con Dios. Puedo dar testimonio de mis hermanos que se han bautizado y han dado un testimonio público de su fe. Sin embargo, hay una cuestión que nunca los seres humanos podemos saber realmente, la cuestión interna. 100% yo no puedo dar fe por nadie. El único que puede dar fe si una persona es salva es Dios. ¿Y cómo sabe Dios? Bueno, el ejemplo está ahí mismo en la Pascua. Cuando los hebreos tenían que sacrificar el animal, tenían que juntar la sangre, tenían que ir afuera de la casa y pintar, ¿no? Los dos postes y el dintel de la puerta. Y tenían que estar adentro toda la noche, ¿sí? Está el mandamiento. Se tienen que quedar adentro de la casa toda la noche porque va a pasar el heridor y cuando Jehová vea la sangre, va a pasar de largo. ¿Quién veía la sangre? Los hebreos por fe obraron y dijeron, bueno, hay que hacer esto y lo vamos a hacer. Pero una vez que estaban adentro, ellos no veían la sangre. El que veía la sangre era Dios. Bueno, la Biblia nos dice que cuando creemos en Cristo, cuando comprendemos lo que es el mensaje de salvación que viene de la cruz, y cuando le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, porque sabemos que nuestros pecados Dios los cargó en sí mismo en la cruz, y el castigo que merecían nuestros pecados los llevó el Señor Jesús, es ese cordero que suplantó nuestro pecado. Dice la Biblia que somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Puedo ver yo ese sello? No, no lo puedo ver. Con estos ojos no lo puedo ver. ¿Puedo verlo en las personas que cruzan la calle? No. Yo puedo ir caminando por el centro y cruzarme con muchas personas. Nunca identificaré, nunca podré saber quién es salvo y quién no es salvo. Ahora Dios sí puede verlo. Cuando una persona cree en esto, somos sellados con el Espíritu. Dios pasa a morar, Dios pasa a estar adentro de esa persona y Dios puede identificar quién concordó con él plenamente. ¿Vamos a seguir pecando? Y sí, vamos a tener pecados. Vamos a tener, y sí, porque no somos perfectos. El apóstol dice, cuando llegue el cumplimiento del tiempo y vayamos al cielo, o morimos y nos vamos al cielo, o el Señor Jesús viene a buscar a su iglesia y somos transformados, esto corruptible, dice, esto que se corrompe constantemente, ahí vamos a dejar de tener pecado, ahí vamos recién va a estar completa la redención, cuando ya seamos libres de la ley del pecado, en este cuerpo que tenemos acá. Eso para después, pero mientras tanto, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, o si morimos, el que puede ver la señal de esa sangre es Dios. Y esto es una cuestión pura y exclusivamente personal. Dios habla a cada uno y habla personalmente al corazón. Es imposible evadir esto. Es imposible evadir la relación personal mía con Dios. Yo tengo que arreglar mis cuentas con Dios. Vos tenés que arreglar tus cuentas con Dios. Yo no puedo arreglar las cuentas de mi hijo con Dios. Yo no puedo arreglar las cuentas de mi esposa con Dios. Yo no puedo arreglar las cuentas de nadie con Dios. Cada uno la tiene que arreglar personalmente. Y cuando uno la arregla personalmente, es sellado con el Espíritu Santo. Esa sangre pasa a ser vista por Dios. Es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo que se pone en la puerta de mi corazón.
Es el método de Dios, es el único camino. En Timoteo dice, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es la forma del camino que Dios nos dejó para llegar a Él mismo, para llegar al Padre, para llegar a tener la vida eterna. Después podemos estudiar la Biblia, podemos aprender un montón de cosas, o como ese ladrón de la cruz, ¿no? El Señor estaba crucificado y uno de los reos a muerte le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, quiero hacer las paces con vos. Y el Señor le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué tanto supo ese reo del Antiguo Testamento, de las historias, de su relación con Cristo? No supo absolutamente que fue salvo. Pero primero hay que matar el cordero, hay que tomar el que suplanta, hay que hacer lo propio, hay que matarlo y hay que pintar con esa sangre la puerta. Esto es espiritual. Ahora Dios lo que nos dice es, yo estoy a la puerta del corazón y llamo. Y en muchas pinturas se dibuja ese texto con una puerta que tiene un picaporte del lado de adentro. El que abre el picaporte, el que abre la puerta soy yo. Y el que pinta la puerta soy yo con la sangre de Cristo. Es el camino que Dios dejó. Es el momento para decir, no escucho las voces del mundo que me dicen si será cierto, si no será cierto. Es el momento para realmente, de manera personal, ya no por lo que digan los que van a una iglesia, ya no por lo que digan los que leen la Biblia, ya no por lo que digan mi papá, mi tío, mi mamá, mi hermano, mi hermana, ya no por lo que diga mi conocido, ya no por lo que digan los otros. Yo, personalmente, vos personalmente, en este momento, tenés que tomar una decisión. Y el Evangelio es esto. Es una situación que te confronta con la eternidad, que te confronta con Dios. Y tenés que dejar que Dios... Tenés que dejarlo porque de eso depende tu vida eterna. No es más bolilla a todas las cosas que se dicen en la tele, en internet, en la radio. No. Lee la Biblia y que despierte tu fe y que podamos, como vivió Moisés y como celebró la Pascua. El texto que ayer hacíamos referencia cuando terminamos la reunión, ¿no? Previo a la liberación, porque el texto es, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe, Moisés celebró la Pascua. Pero previo a la liberación, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y ahí quiero terminar. Hermanos, tenemos que sostenernos como viendo al invisible. Tenemos que tomar este ejemplo de fe. Si alguien todavía no concordó con Cristo, con Dios, es un buen momento para ver al invisible, sostenerse como viendo al invisible. Hay que abrir los ojos espirituales, hay que abrir los ojos de la fe. Hay que cerrar estos ojos y conectarse con Dios, conectarse con el Creador a través de Jesucristo. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él entregó su vida, Él derramó su sangre. Ya no fue un cordero que fue a ser tomado. Él mismo, por su propia voluntad, vino a morir en la cruz por nosotros, para que podamos soslayar un poquito lo que significa el pecado, lo que significa para Dios la distancia que hay. Y ojalá que podamos realmente entender este mensaje, entender el Evangelio y personalmente responder positivamente a Dios. Señores, le dijo una vez un carcelero, un soldado al apóstol Pablo,
¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, el apóstol fue muy rápido y muy directo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y deja que Dios te demuestre que esto es verdad. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué predicamos? Y porque es verdad, porque estamos seguros, porque lo vivimos en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestro ser. Pudimos sentir, no es que el Evangelio no es una cuestión de sentimientos, pero sí pudimos comprender y conocer. Eso se entiende viviendo a Cristo, viviendo el Evangelio, conociendo, leyendo. Hoy hablaba con mi papá y me decía, hablando con otro muchacho de la iglesia, ahora estoy entendiendo muchas cosas. Qué lindo que es leer el Evangelio, leer la Biblia y encontrar a Cristo en todo y confirmar todo esto que uno en algún momento tuvo que creer un poquito a ciegas. Al principio el Evangelio se cree así, como un niño, ¿no? El ejemplo lo dio el Señor. Hay que ser como niños, hay que creerlo. Y después Dios se va a encargar de confirmarte perfectamente todo lo que dice la palabra, ¿sí? Ojalá que todos los que estamos a través de esta conexión en esta hora podamos realmente conocer a Cristo, conocerlo como Salvador personal. Hay personas acá que yo no conozco personalmente, que yo no sé si son de Cristo o no son de Cristo. Lo último que te digo es personal. Es tuyo, con Dios, después de todos los ejemplos que nos dejó, después de lo que hizo en la cruz por nosotros. Ojalá que podamos conocerle todos como Salvador personal y creer que la fe despierte, ¿sí? Que podamos renacer a nueva vida. Cerramos, no sé, con una oración, así ya damos por finalizada la reunión. No sé si algún hermano luego tiene algún anuncio, pero oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos dejaste, Señor, este mensaje de salvación escrito. Podemos conocerte a través de la palabra, a través de las historias. Podemos comprender un poquito, Señor, lo que es el Evangelio, lo que es la eternidad. Podemos, Señor, estar seguros, confiados, tranquilos, porque moriste por nosotros en la cruz, porque el pecado ya no nos condena, porque pudimos conocerte como Salvador de nuestras vidas. Y, Señor, queremos rogarte en este momento para que si hay algún alma que está debatiendo acerca de la salvación, acerca de la eternidad, Señor, háblale por tu espíritu, que nada robe en la mente de los que están escuchando tu evangelio en este momento, lo que es la eternidad, lo que es el evangelio, lo que es la salvación. Señor, que todos podamos realmente conocerte. Y como dice tu palabra, sabemos, Señor, que habrá gozo en los cielos cuando un pecador pasa de muerte a vida. Esto es porque el sello es puesto en un corazón y tú lo ves desde el cielo, desde la eternidad. Señor, bendice cada corazón aquí presente en esta hora, bendícenos y queremos agradecerte a aquellos que te hemos conocido, Señor, porque estamos en paz, estamos tranquilos, porque llenas nuestro corazón, llenas nuestra vida. Gracias, Señor, por este momento, gracias por tu palabra, gracias porque podemos, por la tecnología, predicar el Evangelio, y gracias porque sigue siendo eficaz, sigue llegando a los corazones. Bendícenos y guárdanos, Señor, en el resto de esta semana. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.